días, compañeros, alumnos. Por el día de hoy les vengo a presentar el tema final. Nosotros somos el equipo 6 que vamos a presentar el resumen de todos los temas para poder dar una breve recapitulación y que esto sea más didáctico y ver si de verdad aprendieron con sus teachers o simplemente fueron a pasar la clase. Entonces mis compañeras y yo de equipo vamos a hacer una organización en donde ustedes van a repasar, pero a la vez aprender cosas que probablemente no les quedó claro. No les vamos a dar tanta teoría, pero tampoco va a ser tan ligero. Entonces, por favor, pongan atención a nuestras compañeras. De acuerdo al grupo social que interactúa, cambia. ¿Por qué? Porque si yo me junto con personas que le gusta esto, a mí me puede gustar lo mismo. Entonces puede ser que ellos me hagan hacer que me guste porque yo estoy en ese círculo social, porque yo sé acerca de eso. También puede ser que me junte con personas que no les guste tal cosa. Entonces ese círculo social va a hacer que yo me sienta igual, que yo me sienta en ese contexto, que yo me sienta igual que ellos, ¿no? Es decir, que la naturaleza humana puede variar de acuerdo a la sociedad que se rodea. Por ejemplo, Charles Darwin en El origen de las especies decía que el Homo sapiens sapiens es hombre que piensa, que razona. Ok, ahora podemos decir que Charles Darwin hizo una investigación acerca de eso. Ahora, si nos venimos a la sociedad de ahorita, no podemos comparar la sociedad con la de antes, con la de ahora. ¿Por qué? Porque evolucionó, porque está cambiando, está en constante cambio, y conforme la sociedad va evolucionando o va cambiando forma de pensar, forma de hacer las cosas, la sociedad también va a cambiar. Pero uno siempre va a tener una identidad que lo va a identificar. Ahora, como actividad, les voy a decir, háganse estas 3 preguntas. ¿Qué diferencia hay entre estar vivo y sentirse vivo? Otra. ¿Qué pasaría si todas las personas, toda la raza humana, no tuviéramos emociones? Y otra. ¿Qué pasaría si todos fuéramos únicos? Que no hubiera alguien diferente, que tuviéramos que ser iguales a todos. Nuestra maestra, los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza. Nuestra maestra ya nos pudo exponer cuáles son los argumentos que usa el libro para defender esta teoría. Algunos filósofos y científicos dicen que gracias a un hecho estrictamente biológico, los seres humanos somos depredadores y por lo tanto no podemos renunciar a esta característica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un dilema? Decir si nacemos o nos hacemos. Habla de la naturaleza humana y es este tema. ¿Cuál es el dilema entre la sociedad nos forma o realmente somos así de nacimiento, venimos con un chip integrado que dice, wow, aquí, así debemos ser? De esto se trata este tema. Después podemos ver la bondad. La bondad la podemos encontrar en cualquier lado. Nuestra maestra nos decía, podemos encontrarla hasta en ayudando a personas. Y es claro, si tú entregas una parte de ti a hacer algo que sabes que está bien, claro que es un acto de bondad. Pero es parte de la naturaleza humana, así como su contrario, la maldad. Cuando tienes ese pensamiento dentro de tu cabeza de, haz esto, pero mira, ¿será algo ya genéticamente integrado en un humano? ¿O realmente la sociedad es lo que nos enseña? Vamos a analizar que tiene que haber una relación. La naturaleza humana habla sobre un concepto algo filosófico donde nos narra un poco sobre características y rasgos psicológicos que tenemos todos los seres humanos, como también podemos valerlo
en un ejemplo donde vemos que nuestro equipo de fútbol va perdiendo, realmente eso nos enfurece, o cuando realmente tratamos de proteger a la persona que más queremos. Para esto surge la bondad. La bondad suele confundirse con un concepto un poco placentero, pero realmente no es de esa manera. Es mejor padecer una injusticia que hacerla. Un claro ejemplo podría ser cuando no dejamos pasar a una persona con discapacidad. Solemos ser un poco jugar con el ego de cierta manera. ¿Qué es la maldad? La maldad y el mal son conceptos que se llegan a confundir, pero realmente habla sobre la falsedad. En este caso voy a tomar un dato un poco personal, que me han llegado a tocar personas que yo les llego a contar cosas pues íntimas o secretas, y realmente al final las terminan contando, y eso me hace causar mal. ¿Qué tipos de amor existen? Se cuenta que un mito que parece fundamental entender los asuntos amorosos. Sabemos que para hablar un poco del amor es muy difícil en todos los aspectos, ya que se clasifican entre familiares, amigos. Como ya nos pudo explicar nuestra maestra, los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza. Nuestra maestra ya nos... A mí me tocó lo que es el tema 3, que viene siendo que me emociona en mi entorno, y uno de esos viene lo que es la naturaleza. En la naturaleza hablamos más que nada de las pinturas. El segundo es la cultura. Muchos creen que la cultura es aburrida, pero en realidad no, si vemos en otro punto de vista. Después sigue el lenguaje. El lenguaje es cotidiano, entonces no se nos hace tan... El tercero es el lenguaje, entonces como es más cotidiano no se nos hace tan emocionante, pero en realidad sí. Después sigue la experiencia. En la experiencia todas las personas hemos vivido, aunque sea una experiencia. Por ejemplo, podría ser la muerte de un familiar querido, algo con tu pareja, no sé, eso podría ser. Luego la repulsión. Eso más que nada es de lo que viene siendo el asco, o podemos vincular lo que es el asco. Después sigue la belleza. En la belleza nos vemos más físicamente, la fealdad también, pero la fealdad no es más que nada. La fealdad es más fácil de explicar, ya que nos podemos basar en lo que viene. La fealdad no es más que nada. La fealdad es más fácil de explicar, ya que nos podemos basar en lo que viene siendo una película de terror. Y después la pasión. La pasión también es sencilla de explicar, ya que todos nos apasionamos o a veces damos todo por una persona, por nuestra pareja, o por lo más sencillo, una tarea. Damos lo mejor para que quede bien. Después sigue los padecimientos. Eso es más como tal de todo lo que vivimos en una vida, de todo eso. Después es lo que viene catarsis, y entre los antiguos griegos, el último tema, lo que es emociones estéticas y artísticas. El sentido común te diría que es lo que viene siendo la belleza en un asunto bastante obvio, o que no parece grandes discusiones. Otra razón de la naturaleza humana es el límite. ¿Qué esos son los factores que se podrían tomar en cuenta para valorar el gusto de otras personas? Hola queridos alumnos, hoy les vengo a hablar del equilibrio estético. ¿Qué es el equilibrio estético? Realmente es algo que encontramos en la armonía entre la pintura, el arte y todo lo que tenga que ver con el manejo de esto. Es lo que nosotros podemos apreciar como bello, como algo que podemos admirar y decir, wow,
Esto es muy hermoso. Esto va dependiendo de cada época. Por ejemplo, en el libro podemos encontrar esta imagen en donde nos dice, bueno, sí, es bonita, pero ya no es tanto con nuestro actual régimen, donde podemos decir, esto ya no lo encontramos tan común. O simplemente hay lugares especiales. El otro tema es la perfección técnica. Aquí habla más del talento, la pasión que le metemos a las cosas. ¿Qué es lo que de verdad nos hace que nuestros trabajos sean únicos? Mi compañera ya les explicó lo que es lo que es ser único, lo que es ser mejor. Pero la perfección técnica es cómo lo voy a aplicar. ¿Cómo es que va a llegar a ser algo diferente a todos? ¿Qué es lo que me identifica? La práctica, lo que voy a entregar. Eso es lo que lo va a hacer. La lección moral del arte. ¿Qué me va a dejar? Bueno, sí, dibujé esto, creé esto. Las pinturas nos enseñan algo. Algo que vio el artista y que nos quiere enseñar. Tomar una decisión adecuada y correcta sobre ellas, ¿no? Sobre esos argumentos que tienen esas personas. Alguien puede tener todo el derecho del mundo de que le guste la música espantosa, ¿no? Si para ti lo es, pero para otra persona puede no serlo. En fin, un ejemplo más de todo esto, de la duda y la crítica que suponen que existe, podría ser en los modelajes, en los modelajes que hay en INI, que he, vis- he visto, o bueno, se nota ver que hablan mucho de lo estético, ¿no? Em, Como que hay más argumentos o ya tienen una idea más de cómo se critica y cómo se pone en duda la belleza de las personas. Em, ¿Qué factores, que esos son los factores que se podrían tomar en cuenta para valorar el gusto de otras personas? Ya encarrerados de alguna manera, como por dar algún ejemplo. em, Otra razón de la naturaleza humana es el intelecto, que es un asunto personal, al igual que el gusto. Entonces, de este puede estar en lo correcto o de plano estar totalmente equivocado. Hay ideas que son buenas, otras que son sensatas y otras que son correctas, otras que se equivocan de cabo a rabo o de principio a final. Eh, Había un filósofo llamado René Descartes que decía, pienso, luego existo. Entonces, eh, él, él te da como que un remedio, que es dudar de la opinión de los demás, de los cuestionamientos y las críticas que tienen las personas sobre la belleza o sobre esos ataques de Colón que de alguna manera tienen una ideología de lo estético de una persona, y entonces pues debido a que no todos tenemos como no todos tienden a tener como que la idea de generalizar, ¿no? Como que él dice que esa persona es la más... Esto es muy hermoso. Esto va dependiendo de cada época. Por ejemplo, en el libro podemos encontrar esta imagen en donde nos dice, bueno, sí, es bonita, pero ya no es tanto con nuestro actual régimen, donde podremos decir, esto ya no lo encontramos tan común. O simplemente hay lugares especiales. El otro tema es la perfección técnica. Aquí habla más del talento, la pasión que le metemos a las cosas. ¿Qué es lo que de verdad nos hace que nuestros trabajos sean únicos? Mi compañera ya les explicó lo que es lo
lo que es ser único, lo que es ser mejor. Pero la perfección técnica es ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo es que va a llegar a ser algo diferente a todos? ¿Qué es lo que me identifica? La práctica, lo que voy a entregar, eso es lo que lo va a hacer. La lección moral del arte, ¿qué me va a dejar? Bueno, sí, dibujé esto, creé esto. Las pinturas nos enseñan algo que vio el artista y que nos quiere enseñar. Y por esta razón es necesario entrar en uno mismo. También nos dice que el arte es como la amistad, puedes escoger a ciertas personas que quieres que te acompañen en tu vida diaria. También nos ha dicho que la cultura es algo que se ha implicado a lo largo de nuestra historia, cultura y visión estética, ya que parecía dominante y que siempre terminaban por enfrentarse por ciertos adversarios con los creadores que proponían una contracultura, ya que se ponían entredichos los valores que se tenían. También la idea de la contracultura era bastante reciente en la medida en que se asociaba con el rock, el hipismo, las drogas. Entre cierta manera también nos ha dicho que a pesar de esto es posible aceptar que las artes pueden clasificarse por ciertos rubros, como pueden ser la arquitectura, la literatura, la escultura, pintura, música, artes escénicas, el cine, las artes mediáticas y el arte digital. Y por ello la idea de acabar con las antiguas manifestaciones y crear una nueva visión del arte era una de las características distintivas de las vanguardias. Como su nombre lo indica, se asumían como una postura que estaba al frente de su época y que de alguna manera anunciaban el futuro. También lograron transformar por completo nuestra percepción de nuestra belleza, y también desde hace algunos años se insiste en desterrar el término artesanía para sustituirlo con el arte artísticas del pasado remoto, y nos llevaban a preguntar sobre nosotros mismos, nuestro tiempo y la manera en cómo comprendemos el mundo. Una cosa es que nuestra cultura y nuestro arte tengan un valor, y otra muy distinta es que los demás no lo tengan. Lo diferente no es igual a lo que tiene valor. Si se mantiene una actitud de este tipo, no solo le niegas la posibilidad de sumarte a otras culturas, pues le abres la puerta a la intolerancia, al racismo y a la discriminación. Gracias. Llegamos al último tema. ¿Por qué razón ciertas expresiones estéticas y artísticas surgen y predominan en mi cultura? Bueno, varía dependiendo de la región. No vivo en China para saber qué es lo que festejan en China. Entonces esto es algo que podemos razonar, ¿no? Vivimos en diferentes contextos, diferentes entornos que nos hacen ver la vida de diferente manera. Y en esto podemos encontrar la cultura y contracultura. Bueno, la cultura es algo que nos hace sentirnos parte de algún lugar, de algún tipo de relación, alguna cosa. En este caso podría ser un país. Pero, ¿qué es la contracultura? ¿Por qué es contracultura? ¿Es lo contrario a la cultura? Pues, de cierta manera, sí, pero la contracultura se refiere más a de qué manera vamos a visualizar las cosas. No porque yo vea algo significa que sentirnos parte de algún lugar, de algún tipo de relación, alguna cosa. En este caso podría ser un país. Pero, ¿qué es la contracultura? ¿Por qué es contracultura? ¿Es lo contrario a la cultura? Pues, de cierta manera, sí, pero la contracultura se refiere más a de qué manera vamos a visualizar las cosas. No porque yo vea algo significa que esta persona lo va a ver de la misma manera. Probablemente no lo va a sentir la misma emoción que a otra. Vamos a hablar del papel de las bellas artes. Las bellas artes. ¿Qué son? ¿Artes bellas? Puede ser una idea, pero a esto nos refiere a varios segmentos en donde nos puede explicar desde los antiguos griegos cómo es una forma de expresarnos, cómo expresamos lo que sentimos acá adentro a las personas. Podemos encontrar la arquitectura,
la escultura, la pintura, la música, la literatura, las artes escénicas, el cine, el arte mediático, el arte digital, que es lo más actual que tenemos. Como Sumi ya se los explicó, esto es algo que nos hace poder expresarnos con nuestro entorno de alguna manera. Por ejemplo, en las esculturas Miguel Ángel decía que él solo tenía que sacar, él solo le daba forma, o bueno, le sacaba el restante de piedra. Pero como pudimos analizar el día de hoy en diferentes temas, el arte desde lo humano, desde donde empezamos a razonar, a pensar, nos ha enseñado y nos ha llevado a diferentes cosas. La evolución y que el ser humano tenga la capacidad de pensar nos ha llevado a todos estos descubrimientos que vimos en los temas de hoy. No simplemente lo tenemos ahí de adorno, nos ha llevado a descubrir que tenemos diferentes conductas, cómo lo hablamos de lo bueno y lo malo, cómo es que analizamos, cómo expresamos estos sentimientos que hablamos, estas emociones. Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, me provoca emoción el miedo, la repulsión, la pasión, diferentes cosas que ya vimos. Pero también podemos ver que eso nos lleva a querer sacarlo, darlo a conocer al mundo, pero que sea único, que nos haga diferentes a nosotros. Y es cuando empezamos a ver el papel de las bellas artes. Cómo nosotros vamos a explicar, cómo vamos a sacar eso que sentimos, esas emociones. Bueno, para eso existen las bellas artes. Hay una para cada persona. Si encuentras tu pasión, probablemente ya seas único.